El último capítulo de la primera temporada de la Saga del Cielo nos trajo algunas revelaciones que generaron más preguntas que respuestas. Shun, que está sin recuerdos, y está viviendo en la casa de un anciano misterioso del pueblo de Rodorio. Sin embargo, este anciano conoce secretos ocultos sobre el pasado de Next Dimension, refiriéndose al antiguo huésped de Hades, Alon, e incluso a Sasha, la antigua Athena. ¿Quién será este misterioso señor? ¿Y cuál será el papel de Shun en esta saga final? Hola caballeros y amazonas. Sean muy bienvenidos a otro video aquí en el canal Siempre Quis Saber. Yo soy Wes, y hoy vamos a analizar algunos de los acontecimientos misteriosos del capítulo 6 de la Saga del Cielo. ¿Tienen curiosidad? Así que ya dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, y vamos con este super video. Sempre quis saber. Si has estado siguiendo los últimos videos aquí en el canal, sabes que Shun fue encontrado en un estado lamentable, completamente sin sus recuerdos. Después de despertar en las ruinas del santuario, vagó hasta llegar a un lugar conocido como los Elíseos Terrenales, un campo florido de belleza inimaginable que esconde secretos mortales. Y es exactamente en ese lugar donde es encontrado y acogido por un misterioso anciano. Ese viejo no es solo un habitante local cualquiera. Él posee un conocimiento absurdamente profundo y específico sobre la historia secreta del mundo, algo a lo que un ser humano común jamás tendría acceso. Ese anciano comienza a relatarle a Shun el verdadero y trágico origen de esos Elíseos terrenales, una historia que se remonta a más de 200 años en el pasado, conectándose directamente con la Guerra Santa anterior. Según el relato del anciano, las plantas y flores que brotan en ese campo no son vegetación común. Tienen propiedades milagrosas y casi mágicas. Son plantas extremadamente versátiles. Sirven como colorantes de altísima calidad. Son capaces de curar heridas graves en cuestión de instantes. E incluso combaten enfermedades consideradas incurables por la medicina tradicional. Pero existe un detalle aterrador. Una verdadera maldición. Absolutamente nadie puede recoger esas flores. Todos los que se atreven a tocar y arrancar esas plantas terminan contrayendo una enfermedad fatal y misteriosa, muriendo poco tiempo después. Esto hizo que la gente de los alrededores empezara a temerle a las flores, considerándolas objeto de una maldición divina. Y la única excepción a esa regla macabra, en más de 2 siglos, es Shun de Andrómeda. El anciano cuenta que, al aparecer de repente en el campo de flores hace unas semanas, Shun fue acogido por él, y de manera sorprendente, no sufrió ninguna maldición al recogerlas. Él revela que hace poco más de 200 años, el verdadero jardín de los Elíseos terrenales no estaba en Grecia, sino en los alrededores de una hermosa ciudad llamada Florencia, en Italia. Sucede que, cierto día, un joven y talentoso estudiante de pintura, que siempre frecuentaba ese lugar en busca de pigmentos naturales para sus pinturas, desapareció misteriosamente, como si se hubiera evaporado en el aire. Quien conoce a fondo la historia de Saint Seiya, ya se dio cuenta de quién estaba hablando el anciano. Ese joven estudiante de pintura no era otro que Alone. Para quien no recuerda todos los detalles, Alon fue el humano elegido para ser el anfitrión del emperador del inframundo Hades durante la Guerra Santa del siglo XVIII en Next Dimension. Hades tiene un requisito muy específico para reencarnar. Siempre elige al ser humano que posee el alma más pura de toda la Tierra. Alone era un chico de corazón amable, un pacifista nato que detestaba la violencia y veía la salvación del mundo a través de sus pinturas. La ironía trágica es que esa pureza incomparable fue exactamente lo que atrajo el alma oscura del dios de los muertos. La desaparición mencionada por el anciano fue el momento exacto en que Alon despertó como Hades. Y la historia del anciano continúa con un tono aún más misterioso. Él relata que después de la desaparición de ese joven pintor, algo terrible sucedió con el campo de flores. Las flores, como si estuvieran de luto por la pérdida de aquella alma tan pura, se marchitaron rápidamente. La tierra se secó, perdió su vitalidad, y el lugar que antes era maravilloso, se transformó en un desierto estéril y sin vida. Sin embargo, la esperanza no había muerto por completo. El anciano cuenta que una joven, llena de compasión y determinación, recogió la única y última flor que quedaba. Entonces el viento llevó las semillas de esa flor solitaria por el mundo, viajando desde Italia hasta Grecia, más específicamente al pueblo de Rodorio. Y nuevamente, quienes conocen la historia de Next Dimension, sabemos que la identidad oculta en esa leyenda sería Athena Sasha. A lo largo de 200 años, esas semillas llevadas por el viento y bendecidas indirectamente por el cosmos de Athena y Talasa, e incluso por Hades, germinaron en los alrededores del santuario, convirtiéndose en lo que hoy son los Elíseos terrenales.
Y eso explica perfectamente la maldición del lugar y la inmunidad de Shun. Los elíseos terrenales tienen una conexión directa e inquebrantable con dos fuerzas divinas e inconmensurables: el cosmos de la reencarnación de Atena, del siglo XVIII, y los vestigios del cosmos del antiguo huésped de Hades. La Tierra está impregnada con esa energía divina. Las personas comunes no soportan esa presión y se enferman al entrar en contacto. Shun es un caso aparte. El anciano misterioso termina sugiriendo que el joven caballero lleva una misión de proporciones colosales. Shun de Andrómeda no es un simple mortal. Primero, es un caballero leal a Atena, luchó y sangró por ella innumerables veces. Segundo y más importante, Shun también fue el humano elegido por Hades en la era moderna. Así como Alone, Shun poseía el alma más pura de la Tierra. Él llegó a ser poseído por el dios del inframundo durante la saga clásica, y se le cambió el color del cabello, asumiendo el trono en Yudeca, y luchó contra la posesión de Hades. El cuerpo de Shun reconoce el poder residual de Hades en el lugar, y el lugar reconoce el alma de Shun, lo que puede indicar que Shun despertará algún tipo de poder ligado al inframundo, pudiendo ser poseído por los restos del alma de Hades nuevamente. O tal vez, despertando como el nuevo regente del mundo de los muertos para sustituir a Hades. Otro misterio sería la verdadera identidad del anciano que sabe tantas cosas del pasado. La teoría que gana cada vez más fuerza es que ese viejo no es otro que Odiseo de Ofiuco. En Next Dimension, Odiseo es una figura central e increíblemente fascinante. Él es la reencarnación de Asclepio, el 13º caballero dorado mitológico, correspondiente al signo de Ofiuco, el serpentario. Y en el pasado mitológico, Asclepio tenía poderes de curación tan absurdos que rivalizaban con los dioses. Él podía cerrar heridas mortales e incluso traer personas de vuelta del umbral de la muerte a través de su sangre dorada. Por intentar igualarse a una divinidad y alcanzar la inmortalidad, fue borrado de la historia y su casa zodiacal fue destruida. En Next Dimension, Odiseo regresa en un evento catastrófico que sacude todo el espacio-tiempo, poniendo a prueba la lealtad de los caballeros dorados del pasado, mientras luchaba contra el alma maligna de Asclepio, que intentaba controlar su cuerpo. Es reverenciado casi como un dios en el santuario, por haber salvado a todos los caballeros dorados en su infancia. El punto clave para esta teoría es que vimos a Odiseo seguir vivo después del final oficial de la saga Next Dimension. Después de ayudar a Atena y a los caballeros de bronce a regresar al presente, Odiseo entró en la casa de Ofiuco, que volvió a ser solo ruinas. Siendo así, si la línea del tiempo volvió a la normalidad y fluyó hacia el siglo XXI, Odiseo podría haber sobrevivido hasta la saga actual de la historia. Considerando sus profundos conocimientos médicos, cósmicos y divinos, él podría estar viviendo hoy como un humano común disfrazado, con la apariencia de un anciano frágil de más de 200 años de edad. Si esta teoría se confirma, sería realmente sorprendente. Sin embargo, amigos míos, sabemos que la mente de Masami Kurumada siempre está llena de giros inesperados. Así que, por supuesto, existen otras posibilidades. Otros personajes clásicos podrían ser este anciano misterioso. La primera de estas posibilidades alternativas es el regreso del legendario Doko de Libra como maestro anciano. Ya sabemos de sobra que Doko vivió durante impresionantes 243 años sentado frente a la cascada de los 5 picos antiguos de Rosan Rosanashina, vigilando el sello de las 108 estrellas malignas de Hades. Él logró esto gracias a la técnica divina llamada misofetamenos, concedida por la propia Atena al final de la Guerra Santa en el pasado. Pero la gran dificultad de esta teoría es que Doko recuperó su forma joven durante la invasión al inframundo y sacrificó su vida junto con todos los demás caballeros de oro para destruir el inquebrantable muro de las lamentaciones, abriendo el camino para que los caballeros de bronce llegaran a los campos elíseos de Venus. Para que el anciano sea Doko, necesitaríamos una explicación gigantesca de cómo su cuerpo físico habría sido restaurado a su forma anciana. Otro nombre de peso es Shion de Aries, compañero de supervivencia de Doko en la Guerra Santa del pasado. Shion se convirtió en el benevolente y gran maestro del santuario. Él gobernó durante siglos preparando a la nueva generación hasta que fue trágicamente traicionado y asesinado por el lado maligno de Saga de Géminis. Shion regresó momentáneamente al comienzo de la saga de Hades, resucitado con un cuerpo rejuvenecido de 18 años y usando unas sapuris. Él lideró a los renegados en una falsa traición. Todo para revelar la armadura divina de Atena antes de desaparecer. Imaginar a Shion de regreso con la apariencia de anciano tropieza con el mismo problema que Doko. ¿Sería necesario un milagro o la intervención de un dios para traer de vuelta a cualquiera de los dos? Comenté sus teorías sobre quién sería ese personaje que está ayudando a Shion. Y con la caída del antiguo emperador Hades y el caos instaurándose en el inframundo por la falta de un regente de los muertos, Shion podría tener que asumir el puesto como el nuevo dios del infierno.
Él sería moldeado por el destino como el nuevo dios del inframundo y el legítimo regente de los Campos Elíseos. Algo que ya sucedió en la saga episodio G. Riki, siendo este el manga spin-off oficial de Caballeros del Zodiaco, donde Shion es el nuevo dios del inframundo. ¿Crees que Kurumada podría estar creando esa narrativa para Shion en la saga del inframundo? Comenta tus teorías y, por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Que arda tu cosmos hasta el infinito.